Voy a resolver la práctica número 8 de activos mantenidos para la venta. En este ejercicio específicamente nos están diciendo que una empresa planea disponer de un grupo de activos que representa la línea X del negocio, la cual es significativa y puede considerarse separada de otras líneas que posee dicha empresa. Aquí tenemos que recordar que de conformidad con la NIF 5, cuando yo pueda hacer esa separación de una línea y la empresa ya no quiere seguir operando con la misma, o puede ser de una sucursal o de algún segmento de negocio, lo puede clasificar aparte en activos discontinuados. Los activos forman un grupo en desapropiación como lo establece la NIF 5 y son medidos como sigue. Y nos dice que son datos en miles de colones. Entonces tenemos los activos que son plusvalía, propiedad, planta y equipo revaluado, propiedad, planta y equipo al costo, inventario y activos financieros disponibles para la venta. El valor en libros reportado antes de la fecha de la clasificación como mantenido para la venta es, y nos da el importe, que totaliza 16, en este caso 16 millones, ¿verdad? Por el dato que nos dicen al inicio de los miles de colones. Entonces son 16 millones en activos, pero importante que nos dice que es el valor en libros reportado antes de la fecha de clasificación como mantenido para la venta. El de la derecha dice valor en libros según aplicación de la NIF respectiva, inmediatamente antes de ser clasificado como mantenido para la venta. ¿Qué quiere decir esto? Que los activos no están completamente actualizados de conformidad con la NIF que le corresponde. Entonces, de acuerdo a lo que nos pide la NIF 5, para poder hacer la discontinuación de cada, bueno, de todos estos activos, del grupo de activos, vamos en primer lugar a actualizar sus valores, de acuerdo a lo que nos pide la NIF correspondiente. Y una vez hecho eso, vamos a hacer la discontinuación. La vamos a hacer por 14.900.000. Entonces, bueno, nos sigue dando más datos del ejercicio. Dice que estos, refiriéndonos a los activos revaluados, son activos llevados a su valor revaluado y que se asume que el superávit por revaluación tiene un saldo de 500.000. ¿Qué quiere decir esto? Que si la pérdida que va a tener los activos revaluados al momento de hacer la clasificación de acuerdo con la NIF correspondiente es superior a 500.000, la vamos a pasar como pérdida. Entonces voy a hacer esta siguiente. Primero tengo que determinar la diferencia. Yo tengo unos activos, voy a hacer esto un poco más ancho, de plusvalía, propiedad, planta y equipo, revaluados, propiedad, planta y equipo, al costo, inventario y activos financieros disponibles para la venta. Voy a tener un valor en libros de 1.500.000, 4.600.000, 5.700.000, 2.400.000, 1.800.000 y todo esto totaliza 16 millones. Tenemos. Y lo voy a comparar con el valor según la NIF. Si yo aplicara la NIF a cada uno de estos activos, ¿cuánto es el valor que debería tener? En el caso de plusvalía se mantiene. En el caso de propiedad, planta y equipos revaluados,
es un poco menor. Voy a calcular en una tercera columna la diferencia. Voy a ponerle todo el formato de número. Y esa diferencia va a ser el valor según las NIF menos el valor en libros. Entonces, tengo para el caso de propiedad, planta y equipo revaluados una pérdida de 600,000 colones. Podemos ir haciendo los asientos para ajustarlo. Podemos hacerlo en asientos separados o en un único asiento. Voy a ir haciendo uno a uno las diferentes situaciones. Estos primeros 600,000 que se generan de pérdida por la propiedad, planta y equipos revaluados tienen una nota. Dice que esos activos que se llevan por el método revaluado tienen un superávit por revaluación de 500,000. Entonces, aquí hay que tener el cuidado que lo primero que vamos a hacer es utilizar todo ese superávit relacionado con el activo revaluado y cuando se acaba, proceder a registrar la pérdida correspondiente. Nos dice que la diferencia, que es una pérdida, es por 600,000 y el superávit es por 500. El superávit me va a alcanzar hasta 500,000. Tengo un superávit por revaluación y lo doy de baja por los 500,000 y aún me faltan 100,000 para poder registrar toda la pérdida. Yo puedo registrar 600,000. Los 500,000 son reversando el superávit y los otros 100,000 de diferencia como una pérdida por deterioro de propiedad, planta y equipo. Y esto lo voy a hacer contra la cuenta de propiedad, planta y equipo. De manera tal que al momento de mayorizar la cuenta de propiedad, planta y equipos revaluados, pues este tenga un importe de 4 millones. Ya lo actualicé de 4,600,000 a 4 millones con este asiento. Posteriormente, la siguiente cuenta es propiedad, planta y equipo al costo. Según las NIF, tiene un importe de 5,700,000. No hay que registrar ninguna pérdida ni ninguna diferencia. La cuenta de inventario sí cambia. Son 2,200,000 cuando teníamos en libros 2,400,000. Hay una pérdida de 200,000. Vamos a registrar pérdida por variación de inventarios. Inventario al valor, aquí, inventario al valor de realización contra la cuenta de inventario por los 200,000 colones. De igual forma, una vez que yo registro esta diferencia, estoy disminuyendo el inventario en 200,000. Él pasa de los 2,400,000 que tenía en libros a 2,200,000, que es el valor que debería tener si yo aplico las NIF. Y finalmente tengo los activos financieros disponibles para la venta. Estos tienen un valor de 1,800,000 en libros y según las NIF es de 1,500,000. Con este tendría una pérdida de 300,000. Estas cuentas de activos financieros disponibles para la venta se van a registrar, son activos de patrimonio de acuerdo con la NIF 9 en la cuenta de otro resultado integral, evaluación de inversiones, evaluación de inversiones y damos de baja el activo, los activos financieros
disponibles para la venta por 300,000 colones. Y con esto ya tendríamos actualizado todos nuestros activos que pasaron de 16 millones a 14,900,000. Es decir, que registré una pérdida de 1,100,000. Ahora, mis activos tienen este nuevo valor en libros, que es el valor según las NIF. Importante que aquí aún no he comenzado a aplicar para nada la NIF 5. Entonces, una vez que ya hice la actualización, voy a aplicar la NIF 5. Para esto ocupo dos valores. Esos valores son el valor en libros, que ya lo acabamos de determinar, 14,900,000, y lo voy a comparar con el segundo valor, que es el valor razonable de esos activos menos los costos de ventas. En el punto 2, si continuamos con la lectura del ejercicio, nos dice que considere que el valor razonable menos los costos de ventas para este grupo en desapropiación es de 13 millones. Entonces, voy a comparar 13 millones, que es el valor razonable menos los costos de ventas. Valor razonable menos costos de ventas, 13 millones. Lo voy a comparar con el valor en libros. Y al hacer esa comparación, voy a determinar una ganancia o una pérdida. Si hubiera una ganancia, no la voy a registrar. Si hay una pérdida, sí la registro en mi asiento. ¿Cómo determino esa ganancia o esa pérdida? Eligiendo el menor entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos de ventas. Si el valor razonable menos los costos de ventas es el más bajo, la pérdida sería el valor razonable menos los costos de ventas menos el valor en libros. Y esa sería la pérdida que yo estoy teniendo por la disposición o la valoración de estos activos como discontinuados. Pérdida por valoración de activos. Reitero, si lo que hubiéramos tenido es una ganancia, la ganancia no se registra. La ganancia no se registra porque la valoración se haría al menor entre el valor razonable menos los costos de ventas y el valor en libros. Entonces yo voy a hacer la actualización del activo discontinuado con el más bajo de los dos. En este caso, el menor es el valor razonable y voy a hacerlo con ese. ¿Cómo haríamos el asiento? El asiento, primero que todo, va a permitirme registrar el nuevo activo, que es un activo de operaciones discontinuadas. Entonces, activo de actividades en discontinuación. Y este va a ser por el menor, que serían los 13 millones. Y posterior a esto, vamos a tener que cerrar todas nuestras cuentas de activo, porque ahora ese activo de actividades en discontinuación tiene todo el conjunto de los activos. ¿Qué activos? Voy a dar de baja la plusvalía, la propiedad, planta y equipos revaluados al costo, el inventario y los activos disponibles para la venta. Todos ellos los voy a dar de baja. Y los voy a dar de baja por el nuevo importe que tienen. Ese nuevo importe era el valor que tenían según las NIF. Para eso es que hicimos el primer asiento. Entonces, la plusvalía se va a dar de baja por 1,500,000. La propiedad, planta y equipos revaluados por 4 millones. Propiedad, planta y equipo al costo por 5,700,000. Y
el inventario por 2.200.000 y finalmente los activos financieros disponibles para la venta por 1.500.000. La diferencia entre estos activos y el valor de las actividades en descontinuación es la pérdida de 1.900.000. Esa pérdida, la NIF 5 nos dice que tenemos que colocar la neta. Entonces, vamos a hacer la operación discontinuada, pérdida en evaluación, y lo vamos a hacer además con una cuenta de impuesto de renta por pagar, de forma tal que cuando yo hago un estado financiero vaya neto de los impuestos. Esa pérdida es por 1.900.000. Entonces, voy a colocar, a determinarle el impuesto de renta. Aquí me dice que el impuesto de renta es el 30%. Entonces, el 30% del 1.900.000 es 570.000. Y el restante 70% va a ir a operación discontinuada, pérdida en evaluación. El 1.900.000 por un 70%. Y ahí básicamente tanto el debe como el haber me tienen que cerrar en 14.900.000, que efectivamente ese es el rubro que tenemos. Por aquí voy a hacer la sumatoria para que nos quede más visible. Entonces, con esto tendríamos el asiento de la discontinuación. Nada más nos quedaría repartir la pérdida entre los diferentes activos que teníamos. La norma nos dice que primero tenemos que asignársela a cualquier plusvalía que existe y posteriormente distribuirla entre los activos no corrientes. En este caso tenemos como activos no corrientes propiedad, planta y equipo revaluado y propiedad, planta y equipo al costo. Si posterior a esto no me alcanza para cubrir la pérdida, se la distribuiríamos a los inventarios y cuentas de corto plazo. Pero esto es algo no tan común. Entonces casi que sería únicamente entre los activos no corrientes. Voy a copiar la primera tabla. Esta primera tabla tiene los activos que voy a utilizar el valor de los activos según las NIF, que son estos de aquí, 1.500.000 para la plusvalía, 4 millones para propiedad, planta y equipo revaluados, 5.700.000 propiedad, planta y equipo al costo, el inventario por 2.200.000 y los activos financieros por 1.500.000. Y voy a distribuir la pérdida del 1.900.000 entre estos valores. Se coloca por aquí la pérdida y el valor final con la pérdida. Entonces, ¿cómo lo asigno? Primero, todo lo posible a la plusvalía. Yo sé que mi pérdida es por 1.900.000 y la plusvalía es por 1.400.000. Perdón, 1.500.000. Eso significa que yo puedo utilizar toda la plusvalía para cubrir esa pérdida y aún me sobra pérdida. Primero le voy a asignar 1.500.000 a la plusvalía. Hay una diferencia entre la plusvalía y la pérdida, que es por 400.000 colones. La voy a distribuir entre los activos no corrientes. Esos activos no corrientes tienen un valor en libros de 400.000, los revaluados, y 5.700.000 los que son al costo.
Debo determinar cuánto es la proporción entre ellos. Tengo únicamente dos activos no corrientes. Ambos suman 9.700.000. Es un total de activos no corrientes. La proporción sería que los activos revaluados son el 41% del activo no corriente y los activos al costo el otro 59%. Bueno, aquí lo estoy dejando con dos decimales y sería 41.24 y 58.76. Lo que voy a distribuirles es la diferencia. Esa diferencia está dada entre la pérdida total de 1.900.000 y la plusvalía que ya ha cubierto una parte de esa pérdida. Lo que me quedan son 400.000 colones por cubrir. ¿Cómo estarían distribuidos? El 41% es de los activos revaluados y el otro 58.76 es de los activos al costo. Y con esto tendríamos los 400.000 de la pérdida. Una vez hecho eso, entonces en la tabla voy a asignarle a los activos revaluados los 164.000 y los activos al costo los 275.051.55. El valor final va a ser el valor de la, según las NIF, menos la pérdida. No me queda nada de plusvalía y disminuye el valor de los activos no corrientes. Cuando yo totalizo esto, debo tener los 13 millones de activos que fue lo que yo discontinué. La línea discontinuada por 13 millones y estos serían los importes que quedaron una vez que yo asigné la pérdida. Y básicamente eso es lo que nos solicitan en este ejercicio. Con esto habría concluido el mismo. Muchas gracias.